Bien, vamos a saludar con nuestra segunda invitada. Se trata de la doctora Sonia Vera. Ella es defensa internacional del ex vicepresidente Jorge Glass. La ponemos en pantalla. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días con todas las personas que se encuentran conectadas y gracias por la invitación. Correcto. ¿Usted está en Bruselas? Sí, en Bruselas. ¿Cómo se mide todo lo que está pasando acá en el Ecuador en este momento desde el exterior? Bueno, pues actualmente el gobierno de Daniel Noboa Asín es un gobierno paria a nivel internacional. La comunidad internacional se ha pronunciado de manera unánime sobre la terrible connotación que ha tenido este hecho sin precedentes en el Estado ecuatoriano. Bien, luego de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, del asalto que hicieron en la embajada, ¿cuáles son, a qué instancias va a recurrir la defensa internacional de Jorge Glass en este momento? Entendemos que acá en Guayaquil hoy se va a presentar, o ya se presentó un habeas corpus. Ese habeas corpus no ha sido presentado por la defensa técnica del ingeniero Glass. Creemos que es una tramoya para demorar los procesos judiciales a los que él se ve asistido. Acaba de ser presentado en la Corte Nacional de Justicia como realmente tiene la competencia en Quito por parte de la defensa técnica del ingeniero Jorge Glass hace apenas algunos minutos. ¿Cómo están los procesos de él en este momento? Básicamente se presentó este habeas corpus, me dicen que va a ser sorteado hoy mismo. Intentamos presentarlo el fin de semana, pero el fin de semana estaba cerrada la Corte Nacional, lo cual es cuestionable porque la jueza sí estaba a las 4 de la mañana cuando hicieron todo el proceso de traslado hasta las instalaciones de La Roca, ¿no? Entonces nosotros estamos sumamente preocupados por la vida y la integridad física de mi cliente. Él está aislado, incomunicado y nunca ha tenido acceso a sus abogados desde que fue secuestrado por el gobierno ecuatoriano al irrumpir la soberanía de un país amigo, como lo es los Estados Unidos mexicanos. Yo escuchaba a la canciller mexicana el día de ayer en la rueda de prensa donde justamente recibía a toda la delegación que estaba acá en la embajada mexicana acá en Ecuador, y ella decía, cuando le hicieron una interrogante a ella sobre el tema de Jorge Glass, que había sido acusado de corrupción, y justamente la canciller mexicana decía que todas esas pruebas del caso de Brecht ya en Brasil habían sido absueltas. Anuladas, perdón. Así es, ese es recientemente, bueno, no recientemente, en el mes de agosto, el 9 de agosto del 2023, el juez Díaz Toffoli del Tribunal Supremo de Brasil extendió la nulidad de las pruebas que habían sido utilizadas en el caso Lava Jato, porque fueron las mismas, que básicamente eran los sistemas que manejaba esta empresa Odebrecht, el sistema Drowsys y MyWebDay, estos sistemas que habían sido utilizados tanto en el caso Lava Jato como en el caso sobornos en Ecuador, Brasil y Ecuador respectivamente, había sido la misma prueba y esta prueba había sido forjada, no tenía cadena de custodia y fue entregada de una manera sumamente inusual porque no había sido a través de un convenio de cooperación entre las dos fiscalías, sino entre la Fiscalía ecuatoriana y la empresa Odebrecht. Entonces, estas fueron declaradas nulas y Jorge Glass fue beneficiario de una extensión de la nulidad. Es el primer
ciudadano no brasileño que ha sido beneficiario de una sentencia de esta envergadura. Abogada, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Bien, ustedes van a presentar un recurso aquí dentro del país que, como usted lo decía, va a ser sorteado. Pero a nivel internacional, ¿qué procedimiento van a tomar? Bueno, le comento. Yo ya he tenido algunas entrevistas con ustedes. Yo creo que simplemente estamos llenando un requisito porque sabemos que la función judicial y el Estado de Derecho en el Ecuador no existe, sobre todo cuando se trata de los correístas, especialmente de mi defendido Jorge Glass. Es un simple requisito para poder demostrar reiterada y fehacientemente la persecución sistemática a la que ha sido objeto mi cliente. Todo lo que ha ocurrido, este evento bochornoso de la irrupción a la soberanía de un Estado amigo, lo único que demuestra a nivel internacional es que todo lo que hemos venido denunciando estos últimos 6 años es real. La persecución sistemática y reiterada a los derechos humanos de mi cliente Jorge Glass. Y esto lo ha evidenciado México. Porque es que el expediente de Jorge Glass no es de 3 hojas, son más de 4.000 fojas que han sido presentadas en el expediente de asilo diplomático. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, yo no tengo ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana, vivimos prácticamente en una dictadura a nivel de la función judicial encabezada por la fiscal Diana Salazar. Nosotros, como ustedes saben, Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene 4 pronunciamientos de organismos de protección de derechos humanos a su favor. Las medidas cautelares de la CIDH del 2019 que todavía siguen vigentes, hemos pedido su ampliación. Estamos enviando una comunicación urgente al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que ya en el 2020 se pronunció pidiendo medidas no privativas de la libertad para mi cliente. Existe la categorización de prioritaria de la causa Odebrecht en el sistema interamericano y hubo un pronunciamiento del relator de independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. También les quiero adelantar que hace poco recibimos la admisión de la solicitud de eliminación de boleta roja de Interpol y también pues estamos esperando una nueva sentencia de Brasil que eliminaría los testimonios de Concienciado Santos también para el caso Sobornos. Ok, pero esto es lo que se ha estado trabajando durante todo este tiempo. Pero ahora un poco puede cambiar el panorama después de lo sucedido y me refiero a acelerar un poco esos procesos, porque si bien es cierto, sí, son procesos que se llevan a través de la Corte Internacional y en cortes internacionales se respeta el debido proceso, se sigue pues los procedimientos respectivos, pero ahora estamos ante otra situación. ¿Cómo apelar hacia estos organismos? Estamos ahora solicitando medidas provisionales a la Corte y sobre todo algo muy importante, o sea, Ecuador ha roto las relaciones con México, en algún momento tendrán que reinstalarse y la posición de México es mantener el estatus de asilado diplomático de mi defendido. Entonces, para que se reinstalen las relaciones diplomáticas, tendrá que regresar Jorge Glass a una sede diplomática mexicana. Esa sería la salida, o sea, un poco para que la ciudadanía comprenda, ¿no? Si bien es cierto, sí, la comunidad internacional ha rechazado y como usted lo decía, lo ideal, porque lo ideal a nivel internacional es que se solucione a través de medidas esto pacíficas. Ya dejó de ser solamente la defensa de Jorge Glass. Ahora es la comunidad internacional la que está exigiendo. El gobierno mexicano, perdón, el gobierno colombiano está demandando ante la CIDH la violación del derecho internacional por parte del Estado ecuatoriano. El Estado mexicano está denunciando ante el Tribunal de la Haya la violación del Estado ecuatoriano. El Mercosur, la OEA, y van a empezar ahora en el Europarlamento a aplicar medidas de sanción al Estado por la violación al derecho internacional. O sea, nadie tiene idea de
el efecto dominó que ha traído este atropello tan flagrante y sin precedentes a nivel global de la barbarie que cometieron el 5 de abril. O sea, por favor, esto ya dejó de ser solamente la defensa de Jorge Glass. Ahora es un atentado contra el derecho internacional, la figura del asilo y la protección que deben de tener las sedes diplomáticas, la violación a todo precepto internacional de derechos humanos y a las convenciones ratificadas por el Ecuador. Digámoslo entonces de una forma más sencilla. Tras esta barbarie, aberración al derecho internacional cometido por parte del gobierno ecuatoriano, al ingresar de esta forma pues a territorio mexicano y detener a Jorge Glass, ustedes apelan a que la comunidad internacional interponga sus buenos oficios, pero solicitando se dé inmediato salvoconducto y se acepte el asilo político que ya fue concedido a Jorge Glass. Este no es un tema de que Ecuador tenga que aceptar el asilo político. El asilo político ya está otorgado. Él es beneficiario del asilo diplomático por parte de los Estados Unidos mexicanos. Y como suscriptor del Acuerdo de Caracas, todos tenemos que obedecer. Okay, pero el abogado Jorge Glass necesitaba el salvoconducto para salir, ¿verdad? ¿Sí o no? El Estado estaba incumpliendo el Acuerdo de Caracas, porque la norma, es que aquí existen muchos abogados que se han ganado el título en una rifa y mutilan la norma sin leer ni revisarla de manera integral. El artículo 3 dice sí, ningún ciudadano se le puede otorgar el asilo diplomático si ha cometido un delito común. Pero el artículo 4 establece que quien lo califica es el Estado asilante y ordena, no es obligación del Estado territorial otorgar el salvoconducto. Si no lo otorga, es una violación al derecho internacional. Entonces, es una locura lo que alega el Estado. O sea, inmediatamente el Estado ecuatoriano debió otorgar el salvoconducto para que el señor Jorge Glass se dirija hacia territorio mexicano. Así es. Y es más, existe una opinión consultiva realizada por el gobierno de Rafael Correa en el 2016, cuando se encontraba en pleno auge el caso de Julian Assange. La Corte Interamericana se pronunció y estableció que a nivel interamericano el derecho al asilo y al refugio es un derecho humano. O sea, es una barbarie lo que han cometido. A nivel internacional, el Estado y el gobierno de Daniel Noboa sí es un gobierno paria. Pero de cualquier forma, el gobierno de Daniel Noboa iba a desconocer la normativa, porque con lo que pasó estamos viendo que no iba a otorgar el salvoconducto, igual ya iba a... Inclusive podía no otorgarlo y Jorge Glass se iba a mantener en la embajada. Jorge Glass se iba a mantener en la embajada y no pasaba nada, pero la barbaridad más aberrante es que haya violentado la soberanía de los Estados Unidos mexicanos al irrumpir a su embajada, violentar a su personal diplomático y secuestrar a Jorge Glass. Ustedes que han conversado con miembros de la misión diplomática que se encontraba acá en Ecuador, ahora hay esta narrativa, y lo digo narrativa porque daría la impresión un poco creada por las declaraciones pues, de quienes se encontraban dentro de la embajada, se dice que Jorge Glass estaba a punto de fugarse, que ya se iba a fugar. ¿Qué conoce usted de esto, abogada? A ver, en primer lugar, Jorge Glass yo estaba tratando de comunicarme con él, porque me enteré de que le habían otorgado el asilo y lo llamé y le dije, mira Jorge, ¿cómo estás? Estuvimos conversando, luego se hizo una celebración por el cumpleaños del presidente Correa, yo estaba en la celebración, lo intenté llamar y él me dijo, Sonia, estoy ahora en mis clases de alemán, después hablamos. Él no estaba pensando bajo ningún concepto fugarse, ¿ya? Él estaba dormido cuando irrumpieron en la embajada, donde él se encontraba durmiendo, lo tiraron al piso, le golpearon la cabeza, la columna, las piernas, los brazos, lo maniataron, lo arrastraron
y era por eso que no podía caminar. ¿Cómo calificar este Estamos hecho, ante un doctora? acto flagrante de tortura, de vejación y de un trato inhumano. ¿Cómo calificaría usted este hecho? Como un secuestro y una detención arbitraria. Y tenemos, tenemos temores ciertos de que a Jorge Glass lo puedan asesinar en la cárcel de La Roca. ¿Usted cree que eso pueda ocurrir con todo esto que ha trascendido a nivel internacional? ¿El gobierno se arriesgaría a que pueda ocurrir esto? Por favor, si asesinaron a 7 presuntos autores materiales de Villavicencio en 2 cárceles ecuatorianas, al unísono. O sea, existen precedentes nefastos. Pueden decir, no, lo que pasa es que se suicidó. Es terrible. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional porque Daniel Noboa así es el responsable internacional, político y jurídico de la vida de Jorge Glass. Personalmente lo responsabilizamos de cualquier acontecimiento contrario a sus derechos. De tanta acusación que recibe Jorge Glass de la canalla mediática y también de la justicia ecuatoriana, ¿qué le han encontrado a Jorge Glass? Nada. Jorge Glass es un hombre inocente. Si fuera culpable yo no lo defendería, créanme. Pero yo estoy totalmente segura de su inocencia. Es tanto así que esta barbarie nos está permitiendo demostrar a cualquier catedrático, cualquier organización de derechos humanos, simplemente que crea, que revise la realidad procesal, las pruebas, se demuestra fehacientemente que esto es una persecución política. Política, y este golpe que han dado también es para medir el músculo político del gobierno, pero parece ser que el tiro se está saliendo por la culata. Miren, existe un patrón que siempre Jorge Glass es la moneda de chantaje cuando existe un periodo Lo tienen electoral. como un trofeo. Exactamente, un periodo electoral, entonces, vamos a inventarnos un juicio nuevo para Jorge Glass. Entonces, ahora, como la fiscal está en pleno juicio político y el señor Noboa está queriendo medir su popularidad en una consulta inicua, que simplemente es pérdida de recursos, que 9 preguntas debieron haber pasado por la Asamblea y 2 de ellas atentan gravemente contra derechos que ya han sido ganados en la Constitución ecuatoriana, como la no tercerización y entregarle la patria a las transnacionales. Entonces, obviamente, lo que él quería era medir su popularidad, nada más. Pero esto ya trascendió el tema político y se ha convertido en una agresión al derecho internacional. Entonces, esto pasa cuando personas no idóneas, ni calificadas, ni cualificadas para el cargo, están en un cargo, en una responsabilidad de la que efectivamente les quedó grande el puesto. ¿Cuál era la boleta de detención vigente que tenía Jorge Glass? Por el caso... Cuando él entró a la embajada no tenía orden de prisión vigente. Cuando, posterior a su ingreso en la embajada, le reactivaron una boleta porque no se presentó a las visitas semanales que tenía que hacer, a la presentación semanal que tenía que hacer por sus medidas cautelares, porque el juez Curipayo le había dado unas medidas cautelares que establecían que Jorge Glass ha cumplido con todos los requisitos para hacerse beneficiario de las medidas para hacerse merecedor de la prelibertad, pero como no lo han llamado a la audiencia, usted que ya ha cumplido hace más de 2 años con todos los requisitos para beneficiarse del beneficio penitenciario, espere en libertad. Eso es lo que dijo el juez Curipayo. Entonces, justamente cuando ocurre lo del juicio político, ahí le reactivan el caso, ahí sí llaman a la audiencia de prelibertad y le dicen que él no ha cumplido porque él no ha salido a hacer ejercicio al parque, ¿ya?
porque no tienen actualizadas las bases de datos de la SNAI y no le han registrado los 2 títulos académicos que sacó mientras estaba en prisión, que están registrados en la Senacit. Y posteriormente se inventaron el tema de la reconstrucción, que es otra mamarrachada, y ni siquiera tiene sentencia ejecutorial. Entonces, Jorge Glass ha cumplido. Pero los medios de comunicación acá creen que ya tiene sentencia, o sea, hacen creer al pueblo que ya tiene sentencia. Ese es el punto, ¿no? Que la gente se crea un universo paralelo, ¿no? Y los medios hegemónicos, en lugar de luchar por la verdad y por ser una fuente de información, son una fuente de desinformación y lo único que creen es un linchamiento mediático, socavados con esta terrible y nefasta mujer como es Diana Salazar. Ahora, también dicen que el teléfono que tenía Jorge Glass fue retenido por fiscalía y que están por explotarlo. Que lo revisen porque no hay nada y si encuentran algo, efectivamente fue implantado como todas sus pruebas, porque Jorge Glass es un hombre inocente y no tiene absolutamente nada que ocultar. Doctora, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Entiendo que tienen una rueda de prensa ya mismo, ¿no? Sí, tenemos una rueda de prensa con la Defensa Nacional e Internacional y se han llamado a todos los medios internacionales porque ya realmente es más fácil hacer una rueda de prensa que tener entrevistas con todos los medios. Ha sido desde el viernes, pues esto ha sido extenuante. Trabajar en el área jurídica y hacer vocerías es realmente muy agotador. Estamos realmente muy preocupados por la vida de Jorge Glass y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que intervengan porque su vida corre un riesgo, un fuerte peligro, un peligro inminente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La doctora Sonia Vera, ella es defensa internacional del ex vicepresidente Jorge Glass, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.